fondo. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Amigas y amigos, bienvenidos a otro programa de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano y Alfredo Estrada Caravantes. La semana pasada un grupo de abogados, amigos míos, me dijeron, oye, ¿no vas a comentar nada de la reforma judicial? Y yo les dije lo que les voy a decir a ustedes, amigas y amigos que nos ven y nos oyen por el primer sistema de noticias. Ese es un tema que yo ya discutí, analicé, me invitaron a la Cámara de Diputados, les dije que no me importaba tanto el procedimiento como las características que deberían de tener los jueces. Hicimos aquí una propuesta, la enviamos y ahí quedó ya nuestra tarea. Sin embargo, pues esta semana nos hemos enterado, Alfredo, de que una juez, creo que de Veracruz, pues emitió un amparo. Han estado emitiendo amparos sin ton ni son. Y bueno, eso nos lleva a querer y tener que hacer un comentario. Miren, amigas y amigos, la realidad es esta. La reforma constitucional ya está hecha. Ya es una reforma constitucional. Háganle como le hagan, brinquen donde brinquen. Ya no se puede hacer absolutamente nada porque la reforma desde el punto de vista formal se llevó a cabo de acuerdo, como lo dice el artículo 135 de la Constitución, que dice, esta Constitución podrá reformarse si se aprueba por las dos cámaras con el voto de las 2/3 partes de cada uno de los integrantes y cuando menos la mitad más uno de los legislaturas de los estados así lo hagan. Y eso ya se hizo. Y eso ya se hizo. Es reforma constitucional. Ya no le busquen más, señores jueces, señoras jueces. Se están metiendo en un problema y lo único que están demostrando es que era necesaria la reforma y le están dando la razón al presidente y a la presidenta Sheinbaum. Por ahí vi unas declaraciones tan torpes de una juez que dijo, pues ahora vamos a fallar en contra del SAT y vamos a decir que tienen razón a los que les están cobrando y vamos a liberar a algunos delincuentes. Imagínate nada más la tontería que dijo. Pues tú lo que estás diciendo es cierto, es decir, de esos jueces que están haciendo ese tipo de declaraciones, que no son pocos, la verdad, cada vez son más, cada vez se animan más, pues están dándole la razón, algo que luego queda... En un enfrentamiento que hasta la cárcel van a ir porque debe constituirse algún delito que está en el Código Penal. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que esta juez de Veracruz dice, quítese del diario oficial. Y la presidenta le dice, no lo vamos a quitar. Y aquí les vamos a explicar la razón, amigas y amigos. Miren, quien declaró la reforma constitucional sí fue la Cámara de Diputados, pero como miembro del órgano reformador de la Constitución. El constituyente permanente. El constituyente permanente no es en estricto sentido la Cámara de Diputados, aunque sí lo es. ¿Ah? Sí, porque en este caso el constituyente permanente está formado por las dos cámaras con un quórum especial de votación y la legislatura del Estado. Si algo falta de eso, entonces no hay, pero si existen esos supuestos, es el constituyente permanente. No es el Congreso, no es el Senado, no es la Cámara de Diputados ni la legislatura del Estado. Entonces, cuando le llega a la Cámara de Diputados la notificación de que hay 18 legislaturas y él hace la declaratoria, no lo hace la Cámara de Diputados. Como Cámara de Diputados. Lo hace el poder revisor de la Constitución, que es superior a cualquier poder del Estado, llámese legislativo, judicial o legislativo. Es lo que no entienden porque son muy ignorantes, perdónenme, son ignorantes del derecho constitucional. Puede ser que sean muy buenos penalistas, puede ser que sean muy buenos administrativistas, pero no saben derecho constitucional. Oí el otro día un meme de alguien que decía, es que en México hay cláusulas petras. Cláusulas petras son aquellas que la Constitución tendría que decir, esta no se puede modificar bajo ninguna circunstancia. Por ejemplo, en la Constitución de España está especificado la inamovilidad de la institución de la corona. Eso no lo pueden cambiar. Y nosotros no tenemos eso. ¿Por qué? Porque nuestro artículo 39 de la Constitución, ¿qué dice?
que el pueblo es el soberano. Tiene y en todo momento el inalienable derecho de cambiar la forma de gobierno. Ahora dirías, bueno, sí, el pueblo, pero ¿cuál es el pueblo? Eso no está en ningún libro, pero en 1857, si tienen interés, revisen los debates de la Constitución de 57 y el diputado Mata expresó ese artículo 39 en aquel momento, que fue cuando apareció, y dijo, a través de sus representantes populares. ¿Cómo actúa el pueblo? A través de sus representantes populares. Claro. Punto. Entonces, la reforma constitucional ya está. Y el amparo no puede darse en contra de una reforma constitucional. Así lo dice la ley de amparo. Pero además no tiene efectos restitutorios. Pues ya se publicó, ¿no? Ya se publicó. ¿Cuál es el propósito de la publicación? Pues difundir entre la población cuál es la reforma, ¿no? ¿Cuál? Hacerlo público. Público. Es más, Ya se hizo público. la Constitución no se promulga. ¿Por qué no se promulga? Porque el presidente no tiene facultad de veto sobre una reforma constitucional. Basta que se publique para que tenga efectos, ¿no? Entonces no hay promulgación como en otras leyes, que hay publicación y promulgación. En este caso no lo hay. Así que no tiene capacidad para decir, bueno, quítese. Y como ya se quitó, pues ya no tiene valor. Fíjate la simpleza de la mente de estos jueces. Sí. Que no tienen el conocimiento constitucional. Por eso el maestro Fix Zamudio decía que el ministro de la Corte tiene que ser un jurista que sepa de teoría del Estado, que tenga capacidad política y que conozca la historia de su país, porque son estadistas, no son leguleyos, ¿no? Sí, no son solo abogados interpretando. Pero además, esta reforma, tiene razón la Sheinbaum, ahorita les voy a decir también por qué. Porque en México el amparo surge en la Constitución yucateca de 1842, que es el diputado Rejón el que trae esta institución del amparo. Y desde el amparo se llamaba, porque ha habido cambios, la cláusula Otero. Sí, la fórmula Otero. Fórmula Otero. ¿Cuál era la fórmula Otero? Que el amparo solamente tenía efecto contra el que lo pedía. Sí. Es decir, yo pido que una ley se declare inconstitucional, la revisa el juez de amparo y dice, tiene razón. Entonces yo amparo a Amador Rodríguez, pero no a toda la ciudadanía. Y entonces esta juez de Veracruz quiere que tenga efectos generales. Generales es lo que se conoce pomposamente como erga omnes. Hombres contra todos. Entonces, amigos, ya dejen de estar dando brincos, estando en el suelo tan parejo. Ya la reforma ya está, ya es una realidad. Ahorita hay que ver lo que viene y ahí sí se puede intervenir para mejorar, pero ya lo demás ya no tiene forma de que si voy a ir ante la Comisión Interamericana y la Comisión Interamericana vas a ver, así va. No, se va a poder, hombre. Ya es una realidad. Dejen de estar orinando fuera de la olla. Perdón por la expresión, pero ya no se va a poder. Y hay algo más, Alfredo, que seguramente recuerdas tú. Luego en la Facultad de Derecho éramos muy malos para la filosofía del derecho. ¿No? Pero desde Platón se conoce como las leyes justas y las leyes injustas. Y cuando una ley es injusta, ¿qué pasa? Desde el punto de vista de los filósofos del derecho, no se aplica. No se aplica. Sí. Sobre todo de los justnaturalistas, ¿no? De la corriente del naturalismo. Esta ley, esto que dice la juez, pues obviamente que es injusto. Por eso dice, muy bien dicho por la presidenta, no puede ir en contra del pueblo. Sí, la resolución de la juez. La resolución de la juez. Claro, eso es lo que no se puede. Ya, déjense de tonterías, veamos hacia enfrente. Esta la perdieron, ¿no? La ganó el pueblo de México y ya la reforma constitucional en materia de Poder Judicial es una realidad. Es una realidad. Hay que ver lo que sigue.
hay que ver cómo se va a elegir. Sí, hay que ponerle cuidado a la selección de jueces, a ¿no? todo lo demás, los requisitos, todo lo demás que sí, esto ya... Consumatum est. Consumatum est. Digo, para seguir con... Bien, la semana pasada, al terminar, dijimos que íbamos a hablar del tema de Vulcan, y aquí le echamos flores a nuestro amigo Jaime Palafox, nuestro reportero estrella. Se encargó de buscar a Jaime Palafox, que tenía que ir a Los Ángeles, sí, y no podía estar con nosotros, pero le hicieron una entrevista. Ojalá que podamos tener la entrevista. Sí. ¿No? Solo para el contexto, y quienes a lo mejor no estuvieron la semana pasada, pues es esta empresa que ha estado explotando a través de una concesión el extraer materiales pétreos, grava, arena, entendemos, para llevarlos sobre todo a Estados Unidos por barcazas desde un lugar muy cerca a Cancún. Y viene desde 1988. Exactamente. Es Miguel de la Madrid el que se la da, y Pedro Joaquín Caldwell, que era el gobernador. ¿no? Y bueno, pues ahí se ve que hay un cuchupo. Por ahí tenemos un video, ojalá que también, sí. Nada más que está muy distraída Pero es importante también, el contexto es que este gobierno trató de llegar a algún acuerdo con la empresa porque aparentemente son evidentes los daños que están provocando al medio ambiente, y un poco son 5,000 hectáreas. Exactamente. El acuerdo era junto al mar. El acuerdo era les compramos, el gobierno les compra a ustedes toda su propiedad, y no quisieron. El Obrador intentó resolverlo. Pero el presidente, cuando fue presidente, pues el expresidente presentó un video ante los medios de comunicación, que aquí lo tenemos, ¿no? Vamos a pasarlo sobre Vulcan, no Volcan, Vulcan. En el estado de Quintana Roo. A finales de los años 60, el gobierno mexicano declaró de utilidad pública las tierras comunales de la Riviera Maya, y tras la inauguración del aeropuerto de Cancún en 1976, se detonó el desarrollo y la vocación turística de la zona. Sin embargo, estas tierras son ricas también en piedra caliza, mineral de gran potencial económico, del cual se deriva la cal, el carbonato de calcio y el cemento, por lo que otra industria puso interés en ello. En los Estados Unidos. A la construcción. Se frotó las manos por las reservas de piedra caliza en Tulum fue Vulcan Materials Company, la mayor productora de agregados pétreos para la construcción en Estados Unidos, principalmente de piedra triturada, arena y grava. Para evadir el artículo 27 sobre el dominio directo de los recursos naturales y su explotación, Vulcan Materials se asoció en 1986 a Calizas Industriales del Carmen, Cálica, fundada por Grupo ICA, empresa mexicana que vendió en 2001 la totalidad de sus acciones a Vulcan, que se quedó como dueña absoluta del negocio, operando bajo la figura de una filial con un nuevo nombre: Sactún. De las más de 2.400 hectáreas en manos de Sactún, hoy no se tienen cifras exactas de cuánto material pétreo extrajo durante 35 años de sobreexplotación. Tampoco se ha podido determinar el daño provocado a los distintos ecosistemas interconectados que conviven en el Caribe mexicano. Según la investigadora Cecilia Elizondo, se trata de una cadena sistemática de impactos, pues la remoción del material no solo afectó a los ríos subterráneos que tienen conexión con áreas del mar, sino a su vez dañó a los manglares, que sirven de refugio y como zona de desove de especies importantes. Esta controversia tiene origen en 1986.
cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y el Gobierno de Quintana Roo otorgaron a Cálica la primera autorización para la explotación de roca caliza por debajo del manto freático en un predio de 1.200 hectáreas denominado La Rosita. El proyecto fue autorizado sin determinar un plazo de vigencia ni volumen de explotación específico. Fue como un cheque en blanco para extraer material de nuestro país. Para expandir las operaciones de su proyecto, Cálica obtuvo de parte del gobierno de Quintana Roo, en 1996, un nuevo permiso para explotar piedra caliza por encima del manto freático en otros 2 predios, el Corchalito y la Adelita, que suman 1.251 hectáreas de superficie. El 30 de noviembre del 2000, un día antes de culminar la administración de Ernesto Zedillo, el Instituto Nacional de Ecología, dependiente de la Semarnat de Julia Carabias, autorizó por 20 años la explotación de roca caliza por debajo del manto freático en los mismos predios. Tras varias visitas de inspección realizadas por la Profepa en 2017 y 2018, se determinó que la empresa Cálica realizó un aprovechamiento de roca caliza mayor al autorizado en superficie y temporalidad, por lo que se le impuso una clausura y sanciones administrativas. La transnacional presentó un juicio de amparo contra la clausura de su área de extracción y de la intención de habilitar una administración portuaria en sus terrenos. El 3 de enero de 2019, la estadounidense Legacy Vulcan registró su demanda de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, acusando a México de causarle pérdidas sustanciales e impedir la operación normal de sus inversiones, además de provocar varias controversias en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Bien, pues queda muy claro el problema, ¿no? La verdad es que les dieron la cheque en blanco, concesión, una concesión para que hagan lo que quieran el tiempo que quieran, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos. A fondo, más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Bueno, la semana pasada, comentabas que podríamos tener la participación de un abogado experto en estos temas, quien además es abogado en Estados Unidos, Jaime Palafox Granados, y quien además es especialista en temas ambientales allá y acá. Y bueno, pues tuvo la oportunidad de que se le hiciera una entrevista grabada porque iba a estar fuera de la ciudad. La entrevista es mucho más larga, pero y que incluso pues la podrán quizá consultar en los sitios del titular de este programa de Amador. Pero bueno, ahí al final se le hace un par de preguntas sobre la circunstancia que existe ahorita. El gobierno le cambió, o sea, declaró una zona natural protegida a toda esa región y con ello... Es un experto y va a ser muy interesante su opinión. Vamos a la entrevista. Sí. Estamos en el programa Alfredo Estrada Caravante y un servidor, Amador Rodríguez Lozano, en el programa de A Fondo con Amador Rodríguez. Vamos al... ¿Sería el peor escenario para el gobierno de México en este asunto? Bueno, el peor escenario sería que le dieran a México una resolución donde lo obligaran a pagar esta compensación, estimando que no solo se cubran los daños y el valor de la propiedad del inmueble como tal, sino los perjuicios, es decir, la ganancia lícita que dejaron de obtener estas empresas. Esta empresa Vulcan, seguramente ya lo han hablado, pero es una empresa que tiene como es la más grande en volumen de distribución de materiales para hacer concretos en Estados Unidos. Y por lo que se ve, saca materiales de México, de Honduras, incluso de Canadá, y los traslada por barco, lo cual es muy rentable porque el costo del traslado es mucho más barato por mar. Entonces, pues el valor de los perjuicios podría ser exponencial. Sería un problema para México, pero ha sido muy raro que esto llegue a pasar. La clave va a ser que México determine si es que tenía una justificación válida para aplicar reglamentaciones ambientales. A la larga, ¿a qué se le podría considerar un éxito para el gobierno de México, después de haber pasado por todos los medios de arbitraje? Pues el éxito para México sería que se determinase
que está justificada las medidas tomadas y que con base en que se trata de un interés público y una obligación de regular por parte del Estado, no se justifique de ninguna manera el pago de una indemnización. Los asuntos aquí, hay varios asuntos que son algunos mexicanos, otros Canadá. La mayor parte de los asuntos de este tipo han tenido que ver con el TLC porque es el original, porque es la herramienta que introdujo este tipo de medidas vinculadas con los temas ambientales. Antes no existían. Existía las expropiaciones o las acciones de gobierno parecidas a expropiaciones, si donde no te quitan la propiedad pero te reducen el valor de la misma porque no la puedes usar para lo que tenías pensado. Y en el caso del TLC, pues había no solo juicios en contra de México, también hubo asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con California y su regulación de los aditivos que se le ponían a la gasolina en Canadá o que se hacían en Canadá para poner a la gasolina que tenían un componente carcinógeno y que por lo tanto podían afectar la salud en California. Entonces, en la venta de gasolina que se hacía en California. Entonces, aquí depende mucho del peor de los escenarios. Bueno, el mejor escenario para mí sería obviamente que se considere que es una medida que está obligada a hacer el gobierno para proteger a su población y que por lo tanto no habría que pagar ningún daño ni perjuicio. La entrevista es más larga, como dijo muy bien Alfredo, pero quisimos resumirla para que quedara más claro los efectos. Y los efectos son muy claros. Lo que México tiene que demostrar que esta empresa le está generando un mal al medio ambiente de esa zona, ¿no? Sí, la empresa, si no mal recuerdo, al llegar a todos estos mecanismos de arbitraje, está demandando un resarcimiento por $1.500 millones. Pero va mucho más allá, Alfredo, porque a ver, primeramente les quiero decir a los que nos ven y nos oyen, expropiar es quitarle un bien a una persona para que el Estado lo pueda usar ese bien para un servicio público, de orden público. Y lo de área protegida no les quita la propiedad, o sea, ellos siguen siendo dueños. Sí, pueden poner un hotel a lo mejor ahí. Pueden poner un hotel, pueden poner albercas, pero ya no pueden sacar piedra. Pero obviamente los norteamericanos se dejaron venir con todo y el 26 de septiembre, ya sabiendo que venía una nueva presidenta en México, fueron con el embajador de México, Esteban Moctezuma, 17 legisladores, diputados y senadores, algunos muy importantes. Americanos, ¿no? Sí. Norteamericanos a quejarse de México, que les habían quitado su propiedad. El secretario de Estado Blinken también intervino, también en algún momento el presidente de los Estados Unidos. O sea, como que nos quisieron echar un montón más bien a la presidenta Sheinbaum. Pero pues miren, señores, ya les mostramos, nosotros tenemos la razón, no nos asustan, vamos a demostrarles en los tribunales cómo están afectando al medio ambiente. Si se fijan, no hicieron ni un zoológico. No. Oye, no, es simplemente pusieron ahí bombas. Sí que saquear, ¿no? Saquear, literalmente dinamita es eso, ¿no? para arriba de o sea, trueno ahí, por abajo trueno y saco arena y piedra. No, porque digan, es que hicieron un zoológico, ahí ves el puma, el jaguar. Y hay que decir que eso está pegado al mar. Al mar y pegado a toda la Riviera Maya, prácticamente, ¿no? Entonces, es difícil imaginarse para uno que no vive en aquel lugar, que de repente toda esa zona, que cada vez ahora con el Tren Maya incluso más, cobra más valor turístico, y a un ladito está este lugar donde están saque tierra y piedra y todo eso, ¿no? Entonces es difícil imaginárselo, ¿no? Pues bueno, pues ahí tenemos un pleito, afortunadamente, como dice Jaime Palafox, existen ahora instrumentos que dio primero el Tratado de Libre Comercio, ahora el TEMEC, y vamos a ver los resultados, pero nosotros sabemos que tenemos la razón. El expresidente López Obrador quiso negociar con ellos, nunca se pudo llegar a un acuerdo porque siempre la soberbia de que son el imperio y que todo tiene que ser como ellos lo dicen, pues así fue lo que sucedió. Entonces ahí es un pleito que nos vamos a seguir aventando. Pero ustedes dirían, pues híjole, si 17 diputados y el Blinken
pues pobre México, ¿no? Pues fíjese que no, porque recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio cerca de 250 empresarios de México y de los Estados Unidos. Y anunciaron una inversión de 20,000 millones de dólares. Es una cantidad estratosférica. No, y lo más, quizá uno de los aspectos de esa reunión que fue esta semana es que a la salida muchos de los empresarios muy importantes de este país salieron muy optimistas, haciendo declaraciones incluso a la prensa optimistas. Incluso salió el papá de Claudio X González hablando. Que no lo había recibido en persona la vez pasada. Pero ahora salió diciendo que, bueno, después de la plática con la presidenta se respira un buen ánimo para los negocios en México, cosa tan extraña para los que... Fíjate, el Royal Caribbean, pues que va el de los a operar, yates. es el de los yates. Él va a meter 1,500 millones de dólares en esa zona. En esa zona sí, lo que están pidiendo esto lo va a meter de inversión. De inversión, sí, seguramente para mejorar o ampliar su terminal de... Amazon, que aquí tenemos a la salida de... Aquí tenemos una planta. Amazon le va a meter 6,000 millones de dólares. Nosotros deberíamos y esa es una propuesta que le hago a Claudia Sheinbaum, el correo. El correo mexicano, ¿en Estados Unidos funciona el correo, sí o no? Sí, claro. Pues hay que meterle manos al correo. Claro. Y todo el mundo lo usa, ¿no? Y además, desde hace tiempo yo traigo la propuesta que todas las estaciones de correo que hay en todas partes debieron de haber sido auxiliares en lugar de ser un banco de bienestar. Ahí se pudo haber... Sí, porque para empezar son muy grandes, porque antes eran lugares muy importantes y ahora se ven las veces que rara vez uno llega a ir a esos lugares, están semidesiertas, ¿no? De aquí de la calle 11 es para hacer un museo. Puedes hacer lo que quieras. Está muy grande, ¿no? Bueno, esa es una discusión, pero Amazon le va a meter 6,000 millones de dólares y Pacific México, que no sé exactamente qué, que sea 15,000 millones de dólares. O sea que vamos a tener una inversión muy fuerte y vamos a tener estos pleitos con los Estados Unidos porque siempre los vamos a tener. Sí, claro. Siempre los vamos a... Y de otro tipo también, como los que anuncia el presidente Trump si es que llega... Sí, nada más que la economía está muy conectada a las economías de los países. Vamos y eso no va a cambiar. Pausa y lo regresamos, porque Trump está equivocado, porque todo lo que dice lo hace para le aplauden, pero... Para la campaña. Para la campaña, pero ahorita todo está regulado en el tratado. Que les voy a poner una tasa, violas el tratado. Claro. Bien, vamos a una pausa y regresamos. A fondo, más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Regresamos al programa con Amador Rodríguez Lozano y Alfredo Estrada Caravantes. Pues Alfredo, yo estoy muy contento con el trabajo que ha realizado Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta. Ha sido muy agotador para ella porque pues son muchos temas, le dejaron algunos temas muy... La víbora chillando. Y pues ya la ves, no rehuye ningún tema, ¿no? Pero le ha impreso su estilo, ¿no? Un estilo personal, ¿no? Es la primera vez que veo que un presidente de la República le enmienda la página a un legislador, ¿no? Sí. Y dice, ya déjense de estar haciéndole al cuento, nada más trabajan lunes, miércoles y jueves y tienen muchos días más para que vayan a... Sí, porque además lo dice, temas como ese y ha habido algunos otros, dice cuestiones muy contundentes, muy fuertes, ¿no? En su contenido, en su expresión política, pero lo hace de una manera tan pausada. Pero es que también, mira, yo digo... No, tiene razón, pues. Nosotros hemos sido legisladores y yo he estado ahí 3, 4 de la mañana todos los días, martes y jueves, miércoles y jueves, 2 días. Qué flojos, la neta. Pues sí, y hay mucho trabajo ahorita, ¿no? O sea, hay muchos que tienen que reformar. Pues en comisiones... La comisión puede sesionar cualquier día y cualquier hora. Y cualquier hora, y tampoco son de todos los días. Entonces les puso los puntos sobre las sillas a los diputados. Váyanse a sus estados,
a decirle a la gente lo que está pasando en la Ciudad de México. Y no se vale tampoco que un diputado o un legislador tenga contratos con el gobierno. Con el gobierno, ¿no? Ay, caray, pues eso nunca se había visto, ¿no? Al contrario, antes se fomentaba eso, ¿no? Se fomentaban los gobiernos de los Bueno, pues negocios. es el estilo personal, como diría Cosío Villegas, el estilo personal de gobernar. Dentro de esto, presentó su plan de seguridad pública, porque ella sabe que ese es el tema que más nos duele a todos los mexicanos. Robo, secuestro, asesinatos que vemos de otras gentes, cobros de piso, pero también a la gente pobre, te roban tu boiler, te roban tu espejo de tu carro, te roban tu llanta, se meten a tu casa. O sea, no solamente los grandes... sí, no es privativo de cierto tipo de delitos, de ¿no? delitos. Ay, sí que mataron a no sé qué, sí mataron a no sé qué, ¿no? Nosotros en Baja California, pues como estamos muy lejos de los Estados Unidos, todo lo que pasa aquí, si estuviéramos a un lado como en Morelos, sí, sería el escándalo. Sí, porque las cosas que pasan el escándalo, aquí. Porque las cosas que pasan aquí son increíbles, pero 3,000 kilómetros de la Ciudad de México hace que a nadie se vaya les perdiendo. interesa, pues, ay, sí que lo de que pasó en Chilpancingo y todas esas cosas son más impactantes que lo que pasa aquí todos los días. Pero es un tema que, bueno, otros lo están tratando. ¿Qué dice el plan de seguridad pública? Para mí, tiene puntos importantes, pero incompleto. Para mí está incompleto, lo digo con todo afecto. Primero dice, vamos a tratar las causas del delito. Es cierto, eso es muy importante lo que dice Claudia, que es lo mismo como que abrazos y no balazos, pero aquella frase la descontextualizaron. Sí, la utilizaron, ¿no?, en contra del gobierno. ¿Qué genera el delito? La adicción, ¿no? La pobreza, la falta de oportunidades de futuro, la pobreza, la falta de educación. La falta de educación. Todos esos es un temas, contexto, ¿no? Se tienen que atender. Ahí puso a mi amiga Estela Damiano, ¿no?, quien es una colaboradora muy cercana de ella en el gobierno de la Ciudad de México, pues para que le entre a esos temas. Esos temas, ¿no? Es un temota. Sí, porque hay que arreglar muchas cosas que no solo impactan a la seguridad pública, sino que impactan a los problemas de su desarrollo que tenemos. Yo siempre he pensado que el tema de la rehabilitación y adicciones es un tema que afecta mucho. Desde que fui diputado lo quise resolver. Hice incluso alguna ocasión una propuesta, conseguí que se dieran 60 millones, pero el diputado Pasos del PAN, que era el presidente de la Comisión de Programación y Presupuestos, hizo una trampa. Y en lugar de darlos a adicciones, se los dio para el yunque en Jalisco. Lo demandé y hice un montón de cosas, pero pues no tuve. Al final le metió mano ahí al presupuesto. Le metió mano al presupuesto, el canijo, por no decir otra cosa, ¿no? Tramposo, ¿no? Luis, aunque eres un tramposo, eres un buen diputado del PAN y hiciste lo que pensaste que era adecuado para tu partido, pero no para el país. Pues, claro. Y desde entonces yo estoy preocupado por la rehabilitación de adicciones, pero no como está, de que puras conferencias y seminarios. Prácticamente el trabajo de a pie de rehabilitación lo hacen organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Con las adicciones. También en el gobierno de Bonilla, también hice una propuesta. ¿Y qué pasó? Me enfrenté al secretario de Salud, que no quería soltar esa cosa, que la quería para un amigo de él, que en la psiquiatría. Nos aventamos un pleito incluso frente al gobernador en un debate que dijo, a ver, preséntame tu plan, preséntame el tuyo. Y el gobernador dijo, me voy con el secretario de gobierno, pero de nada sirvió porque al final de cuentas, como son muchas gentes, nunca soltó los
los recursos, nunca soltó las plazas y no pudimos avanzar en el tema de rehabilitación de adicción. Debajo de eso, debajo de esa controversia de la que estás platicando, se subyace una realidad en los gobiernos. O sea, en los gobiernos, como nunca es suficiente dinero en los presupuestos, pues hay veces que cada área quiere tomar lo necesario para sus proyectos, para sus programas. Pero el caso del combate a las adicciones es un caso huérfano, ¿no? Casi huérfano. Es decir, no hay muchos políticos que digan, yo voy a tomar ese como un caso al que hay que impulsarlo desde donde sea, desde una Secretaría de Salud, Pues yo, desde como el es un Congreso. tema que traigo desde hace mucho tiempo, lo intenté y tampoco resultó. No funcionó. Pero ahí lo que falta quizás es trabajar también, además de todo lo que has comentado, una concientización. Sí, pues como era el doctor Cachetón, o como le decía. No sé. Algo le decía el gobernador, porque salía todos los días con él en lo de la... lo de la pandemia. Lo de la pandemia, entonces pues le tomó mucho afecto. Aún así, el gobernador Bonilla, después de oír su proyecto, mi proyecto, dijo, me voy con el proyecto del secretario de gobierno. Pero una cosa es lo que dicen arriba y otra cosa es al instrumentarlo, ¿no? Y nunca me dejó el secretario Cachetón, o no sé cómo le decían, el doctor no sé qué, nunca bajó y se opuso y se opuso y se opuso y se opuso y bloqueó todo. Y al final de cuentas, en todo el gobierno, claro, fueron 2 años, pero aún así no se hizo absolutamente nada en materia de adicciones, rehabilitación de adicciones. Bueno, pues esas son las causas que se propone, entre otras, Claudia Sheinbaum para que funcione su programa. Otro bien importante, y aunque mucha gente se enoja, ¿no? Es el fortalecimiento de la Guardia Nacional. Ya está allí la Guardia Nacional. Hay que aprovecharla. Mira, yo vivo ahí en Playas de Tijuana, en un lugar donde antes se estaba lleno de polleros y asustaban y robaban. Nos pusieron un destacamento en la entrada de la Guardia. No, hombre, pues cambió todo. Claro, y esa es una de las varias diferencias de fondo de la Guardia Nacional con la Policía Federal que existió antes. La Policía Federal no tenía no solo destacamentos, no tenía cuarteles. O sea, llegaban y ahí se los hospedaban en cierto, hoteles. El primer cuartel en Baja California yo lo conseguí. ¿De la Guardia Nacional? Sí, yo lo conseguí. Y eso hace toda la diferencia, ¿no? El gobernador me dijo, oye, aviéntate a la aduana, habla con el director general de aduanas y que me ayude para un edificio que está ahí abandonado. Claro. Para hacer un cuartel. Sí. Y ahí me aventé. Era muy amigo de Jaime Bonilla, el director. Me dijo, a mi amigo Jaime Bonilla, lo que quiera. Y ahí se hizo el primer... Y es que cuando pones un destacamento tiene ese efecto, entre otros, es decir, hay una regeneración urbana, pues ahuyenta a la delincuencia alrededor. Y ahí la gente les llevamos donas, les llevamos agua, los saludamos todos los días, nos sentimos muy contentos. Y yo creo que esa propuesta de fortalecer la Guardia es bien importante. Olvídense de que está militarizando, no lo está militarizando, está ayudando, hay que buscar. Creo que ese es, mira, ese es el cuartel que me tocó a mí ayudar a construir. Claro, como siempre sucede en estos casos, no aparezco en la foto, pero eso no importa. No. Bueno. Y además Bonilla se movió mucho, consiguió aquí, consiguió allá, porque no teníamos recursos y se hizo este primer cuartel en Baja California. ¿Quién es Durazo? Así es Durazo. Sí, es Durazo, que era en aquel entonces el secretario de Seguridad Pública. Y ahí está también Ricardo Peralta, que era subsecretario de Gobernación. Bueno, pues se consiguió, el SAT, la Dirección General de Aduanas, nos donó ese edificio. A mí me tocó ir a gestionarlo y gracias además el trabajo que hizo Bonilla, ahí está ese edificio. Hay que fortalecerlo, pero hay que fortalecerlo en muchas cosas, no solamente en instalaciones. En instalaciones, no. Es un largo equipamiento, adiestramiento. O sea, como funcionan los carabinieri en Italia, la Guardia Civil en España, los carabineros en Chile.
pues requieren de una gran inversión. Una gran inversión de capacitación, etcétera. El otro punto es aumentar la inteligencia. Ese tema, por desgracia en México, está vinculado con García Luna. Yo era fiscal y creo que fue en el 2000. Sí, porque él estuvo primero director de la AFI, la Agencia Federal de Yo era fiscal en Chiapas y me invitaron Investigación. a la inauguración de un centro. Vengan para que vean el centro. Y sí, era el centro donde estaba antes, ahí en la Secretaría, que antes era donde estaba Colosio, el CEDUE. Ahí hicieron un edificio, había... Un búnker. ¿Ese es donde estaba el búnker famoso? Un búnker y computadoras aquí. Sobre constituyentes. Constituyente. Y bueno, pues ahí eso le dieron a García Luna demasiado poder, se encargaba de todo. Yo estuve en una reunión en Morelos, ¿no? Donde estaban varios fiscales y a mí me invitaron a esa reunión. Éramos un grupo reducido. Había gente de la Fiscalía General de la República, todavía en aquel tiempo PGR, y de la Secretaría de Seguridad. Pues toda la propuesta de ahí era, pues, prácticamente desaparecer la Procuraduría y darle todo a la Secretaría de Seguridad Pública con García Luna. Yo fui el único que se opuso, ¿no? Dije, lo que están haciendo es un error, ¿cómo vamos a debilitar a la Fiscalía en aras de fortalecer a la Secretaría de Seguridad? Vamos a fortalecer a las dos, tienen trabajos distintos, pero pues ahí se vio como todo el mundo era barbero, todo el mundo era... Y frecuentemente sucede en el sector público que le tiembla la mano, les tiembla la voz y nadie quiere decirle que no a los que toman decisiones, ¿no? Claro, pues a mí me tocó. Y yo conocí a García Luna, que ahora le dieron 38 años. De triste memoria en estos momentos. Memoria. Daba miedo, ¿eh? Era un tipo... Yo en ese tiempo era el coordinador del gabinete del gobernador Sabines. El gobernador Sabines, Juan, tenía fama de llegar tarde a todos lados. Y era la primera vez que iba el presidente Calderón a Chiapas. Y me dicen, pues está pendiente ahí yo llego. Y yo le estoy hablando en Tapachula. Juan, ya vienen en el vuelo el presidente. Sí, ya voy. Y no, ya salió, ya estaba en Tapachula Felipe, ¿no? Y entonces, bueno, mientras esperábamos, estábamos Mariano Herrán, que era en ese tiempo fiscal. Había sido el fiscal antidrogas o anticrimen organizado, ¿no? Anticrimen organizado, y él me presentó a García Luna. El cuate no hablaba, ¿no? Tenía una mirada torva, así, sí te daba medio miedo, ¿no? Yo digo, no hablamos mucho, pero pues el cuate estaba esperando Sí, pero el tiempo y las cortes de Estados Unidos han demostrado que él era el más importante de los operadores, por lo menos en materia de seguridad. El jefe de jefes. Sí, el jefe de jefes en el gobierno del presidente Calderón. Es decir, ahora ya hay libros y hay muchas entrevistas que ahora por las circunstancias han salido, pero era evidente la confianza que le tenía el presidente Calderón. Y ahora que no se haga Felipe, de que ay, claro, yo no sabía. Yo no me di cuenta de nada. Cuando uno es un político que le toca nombrar a alguien, ¿no? Lo analizas, tengo que analizar a quién voy a nombrar. Más para esos puestos, para esos ¿no? Puestos, por supuesto, más para esos puestos. Entonces no se haga el tonto, Felipe. Calderón era su supercuate. Supercuate. Le dio toda la lana del mundo, ese búnker que está ahí, vale millones. Bueno, es como antecedente. Ahora se va a meter más dinero en inteligencia. Cuando vino Felipe González hace muchos años, Felipe González pues dio la vuelta para ver lo que estaba pasando en México. Y cuando se fue nos dijo, yo les aconsejo que le metan 70% inteligencia, 30% operación. Porque aquí, en México, amigas y amigos, lo que importa es detener mañana a un narco, a un asesino, sacar la foto y el fiscal, ¿no? El secretario, mira qué efectivos son. No, hay que hacer como en Estados Unidos.
hacen un análisis, llevan meses y cuando detienen a 50, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hacen es un trabajo de inteligencia, las rutas, en las relaciones, los vinculados. Aquí no, aquí lo que queremos es nada más demostrar que somos fregones. Sí, parece que aquí se quedó un poco la inercia de aquel plan Mérida en el que el gobierno federal y los gobiernos de los estados invirtieron mucho dinero del presupuesto mexicano y también el presupuesto del gobierno de Estados Unidos para el equipamiento de las policías. Entonces, lo importante era que se vieran los helicópteros y las patrullas. Pero otra vez, y faltaba la inteligencia. Y yo digo, y dije aquel entonces y vuelvo a decir otra vez, lo que hacían era robarse la lana. ¿Por qué? Porque compraban unas botas que costaban 800 pesos, 1,000 pesos y las vendían en 2,000 y chalecos. Sí, botas es un decir porque también había helicópteros, patrullas. Pero todo era comisión. Sí, eso digo. Era negocio. Era negocio. Negocios al margen y yo digo, a ver, ¿eso está bien hecho? Bueno, vamos a suponer que sí. ¿Cuáles son los resultados? Claro, ¿cómo bajó el índice de la comisión? Delincuencia? Pues no, porque nada más lo que subió fue la bolsa de los rateros, de los policías, de los que compraban. Esa es la verdad, de los presidentes municipales, porque eran los que estaban ahí. Ya no vamos a alcanzar a ver el otro tema, porque el otro tema tiene que ver con vincularse con los estados. Y todo eso está muy bien. Pero faltaron muchos temas. O sea, si tú no depuras la policía, si tú no te metes con las policías municipales, si tú no capacitas, bueno, vamos a la siguiente semana, vamos a tocar este tema a fondo. Ya se nos acabó el tiempo, pero este es un tema muy interesante, que hay una propuesta de Claudia que se puede todavía mejorar. Gracias, amigas y amigos. Nos vemos la semana que entra con Alfredo Estrada Caravantes y el de la voz, Amador Rodríguez Lozano, a fondo con Amador Rodríguez. A fondo. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez